Siguiendo con nuestra explicación, ahora tendríamos que detenernos en aquello que se define como la cultura jurisdiccional. Para ello debemos entender que estas nuevas monarquías conformadas en el ámbito europeo se encuentran definidas en función de una articulación del poder encima de espacios que forman parte del llamado régimen señorial. Ahora, ¿qué entender por señorío? Bien, debemos entender que el régimen señorial supone el dominio colectivo de tierras y de hombres. Es el poder delegado por parte del rey para el señor. En la Edad Moderna seguirán existiendo los señoríos y estos podemos nosotros categorizarlos en función de aquel que sea el titular. Pueden ser un señor laico o puede ser un señor religioso, así como un espacio colectivo como una ciudad. Entonces, la cultura jurisdiccional formada desde la Baja Edad Media irrumpe así en la modernidad. Y se habla entonces de jurisdictio, es decir, se lo caracteriza como un espacio de poder jurisdiccional, donde el poder es entendido como la potestad de declarar o decir derecho, es decir, estatuir las normas administrando la justicia en el grado y en el ámbito en que se afecte la jurisdicción sobre la cual recae. El poder político, por lo tanto, está sometido y limitado por el derecho, que es indisponible, es decir, es anterior a aquel. Responde a una concepción de base religiosa, una cosmovisión del mundo medieval que expresa o se expresa a través de la idea del orden, dominada por la creencia de un orden divino, natural e indisponible que abarca la totalidad de lo existente y asigna a cada uno su parte y posición en el mundo. Es decir, es muy diferente al orden constitucional moderno en el cual consideramos a los ciudadanos iguales sobre la ley. Aquí estamos pensando en una sociedad que tiene como precepto básico la diferencia natural entre las personas. Así la cultura del antiguo régimen, la cultura política, es una cultura del orden revelado por Dios, a través de la Biblia, a través de los textos normativos, a partir del derecho romano y canónico, leído e interpretado a través de los santos y sabios, es decir, a través de la patrística. Por eso es estudiada, trabajada y retrabajada en función de teólogos y juristas, los llamados glosadores o comentadores en la Edad Media. Pero también tiene importancia el derecho de la costumbre, es decir, el derecho también el derecho natural y el derecho de gentes. Por lo tanto, hay una pluralidad de derechos a los cuales cabría agregar también aquellos que son los derechos propios, aquellos que son los privilegios que dotan de diferenciación a los distintos cuerpos políticos. Por eso estamos hablando de una sociedad corporativa y tenemos, por lo tanto, un pluralismo institucional.
La concepción jurisdiccionalista del poder político entiende esta pluralidad de derechos tal cual lo manifiesta, por ejemplo, el texto de Antonio Hispania, que habla de la relación entre los derechos locales con el rey y el reino. Por lo tanto, en todos estos espacios debemos entender que hay una plural conformación del derecho en función de las distintas jurisdicciones que se acoplan una con otra. Entre la Baja Edad Media e inicios de la Edad Moderna se produce una mayor, si se quiere, complexión agregativa de estas corporaciones, dando origen así a la conformación de los estados modernos, o los llamados estados absolutistas. Va bien, que es más bien una monarquía, como veremos, integrales o plurales, en donde vamos a ver el desarrollo de formaciones políticas y de conjuntos de dispositivos que conforman la cultura jurisdiccional de estos distintos espacios, ahora centralizado en aquello que es el derecho positivo del rey. Y en este sentido es interesante que entender que esa agregación conforma también o forman parte estos señoríos, ya que las funciones, como ustedes pueden ver, que suponía la potestad jurisdiccional, iban mucho más allá de la justicia y tenían que ver con la recaudación de impuestos, el nombramiento de autoridades, de oficiales propios, de exigencia de prestaciones militares, y no solo recaían en aquellos que eran los señores, sino también en aquellas que eran las ciudades y los municipios libres. De esta manera lo que vamos teniendo es una centralización del poder político en torno al rey. ¿Cuáles son las características fundamentales que forman parte de esta cultura jurisdiccional? En primer lugar, como ustedes ven, la preeminencia de la religión, es decir, la matriz religiosa integraba los distintos órdenes y disciplinaba a la sociedad, de tal manera que podemos hablar de una teología moral que está en el fondo de esta cultura prescriptiva que es como entendemos nosotros la cultura jurisdiccional. Por otro lado, el orden jurídico tradicional y pluralista, es decir, no hay un orden jurídico único al estilo de la pirámide kelseniana, sino que estamos hablando de distintos órdenes, distintos contenidos, bien, de legitimidades diferentes, donde encontramos el derecho divino, el natural, el de gentes, el derecho común, el derecho romano y canónico, el derecho positivo, articulados e integrados en torno a aquellos que son aspectos de la jurisprudencia y el saber de los distintos juristas. También debemos entender que esta cultura jurisdiccionalista es de orden probabilista, es decir, la tarea del jurista se entiende como interpretación de un orden dado que lo orienta hacia la fijación y solución de problemas a partir de los casos específicos en los que se encuentra trabajando. Por lo tanto, la Baja Edad Media avanza la facultad voluntarista de la potestad extraordinaria y absoluta del rey frente a estos otros espacios jurisdiccionales y se va transformando y poniéndose en el vértice superior de ordenamiento de ese orden jurídico, y de esa manera se va lentamente uniformando el espacio político. A este proceso lento de desarrollo es lo que nosotros vamos a ver como fortalecimiento de estas llamadas monarquías absolutistas. Y en este caso es interesante bien ver justamente, más allá de las
como el sistema, por ejemplo, poniendo un simple ejemplo, el sistema polisinodal que conforma el imperio de los Austrias, donde ustedes ven el rey junto con sus consejos principales y al mismo tiempo con sus consejos territoriales. Bien, estos consejos están conformados o determinados con estas personas nobles superiores que refieren por un lado a los espacios y lugares en los cuales domina la monarquía y por el otro lado también aquellos en los cuales la nobleza acapara los cargos y determina justamente el ordenamiento del aparato político. No estamos en presencia de un aparato político como entenderíamos hoy en los estados nacionales o en lo que entenderíamos como aparatos republicanos, etcétera, sino más bien como aparatos sostenidos por espacios corporativos que a su vez se representan a su vez con aquello que se selecciona como la mejor parte de los mismos, es decir, con la nobleza. Es por ello que vemos cómo se conforman estos espacios y estas monarquías absolutas a través de formaciones que tienen que ver con un espacio político que se conforma a través de distintas herencias dinásticas. Y bueno, en este caso ustedes tienen ahí la representación del imperio de Carlos V y sus diversas partes o espacios que lo conforman, que son parte de la herencia que tiene que ver con los antepasados de Carlos V. Seguiremos hablando de este problema, pero espero que quede claro que hoy mismo seguimos discutiendo justamente de estas dos posibles culturas políticas diferentes, aquella que es la cultura estatalista que tiene los historiadores que la sustentan a la misma y aquella que es la cultura jurisdiccionalista que tiene estos elementos que acabamos de ver y también sus propios cultores. Muchas gracias.